Bien, vamos a iniciar con el curso de geografía, recursos naturales, nociones básicas, principales problemas que van a afectar a estos recursos, como por ejemplo la desertificación, deforestación, contaminación del agua, aire, suelos y la pérdida de la biodiversidad. Básicamente, para poder entender esta problemática, tenemos que saber el concepto de qué son los recursos naturales, ¿no? Que tenemos aquí en el Perú. Si bien es cierto, son bienes básicos esenciales que de una u otra forma nos sirve para la subsistencia humana, ¿no? Estos bienes se obtienen de la naturaleza sin mediar la intervención del hombre. Por eso son recursos naturales en los cuales no hay la intervención del hombre. Y estos son aprovechados, pues, por el ser humano, el hombre en sí, para satisfacer sus necesidades básicas, ¿no? A la actualidad tiene un valor potencial en el mercado, ya que va a contribuir al desarrollo económico. Y estos tienen la capacidad de poder regenerarse, ¿no? Tanto por sí solos o también en cuanto a su consumo, eh, va a estar en relación inversa con su reparación o su renovación. Entonces, tomando en concepto esto, tenemos dos tipos de regeneración según la capacidad, ¿no? Los recursos renovables y los recursos no renovables. Recursos renovables pueden irse renovando mientras se consumen, en tanto que los no renovables, su tasa de extracción o consumo es mayor que la de su renovación. Asimismo, vemos que hay algunos retos que enfrentan los recursos naturales a nivel nacional, a nivel mundial, ¿no? Estos recursos naturales pues enfrentan a la actualidad muchas problemáticas, a lo cual se unen muchos países y también organizaciones, convenios, ¿no? Por ejemplo, hay un alto desarrollo científico y tecnológico, una mayor influencia del hombre sobre su medio y, además pues se presentan muchas problemáticas que afectan a estos recursos, como por ejemplo la depredación. La depredación es la explotación pues indebida y excesiva de los recursos naturales. ¿Cómo se manifiesta? A través de la deforestación incontrolada, la quema de cobertura vegetal, la contaminación de la atmósfera, la contaminación de los mares y los ríos, la contaminación del suelo, ¿no? Son algunos principales problemas que van a afectar los recursos naturales. Bueno, la desertificación, si bien estamos viendo la imagen ahí a la izquierda, a la derecha, perdón, vemos cómo este suelo poco a poco se va degradando, va perdiendo su capacidad agrológica, la capacidad productiva, ¿no? Esta pues es la degradación del suelo en zonas, en ambientes áridos, semiáridos y subhúmedos, debido a la actividad humana. Debido a la actividad humana y variación también climática. El clima es un factor preponderante en todos los problemas que van a aquejar a estos recursos naturales, en el cual pues estos van perdiendo su capacidad productiva en forma progresiva. Cuando se produce cuando se elimina pues, la cubierta vegetal de plantas o de árboles que dan cohesión al suelo. Es como un sistema de protección. Los animales consumen todo el pasto, van erosionando, ¿no? La capa superior del suelo. La agricultura intensiva también, que agota estos nutrientes del suelo, también es otro factor. Y los periodos de sequías muy prolongados, ¿no? Al final,
estos suelos se van a ir degradando poco a poco hasta llegar pues, incluso a ser inservibles. Aquí tenemos un mapita de Perú, de cómo ha ido, pues, cómo ha ido progresando la desertificación a nivel del Perú, ¿no? El Perú ocupa el tercer lugar entre los países con mayor extensión de tierras secas a nivel de América del Sur. Las tierras secas alcanzan más de 516.000 kilómetros cuadrados, lo que constituye el 40% de la superficie del país. Entonces quiere decir que Perú está pues en un lugar muy importante, por decirlo así, en cuanto a degradación de suelos, ¿no? Que casi el 40% de la superficie del país está en problemas de desertificación. A esto vamos a ver algunos factores antrópicos causantes de la desertificación a nivel de la costa. En la costa tenemos el sector norte y el sector centro-sur. En el sector norte, por ejemplo, la erosión hídrica y la erosión eólica, ¿no? Va a afectar por la tala indiscriminada y la quema de la vegetación y también el sobrepastoreo por animales, como por ejemplo las cabras, como vemos en la imagen. También esto se va a producir por la salinización, por excesivo riego y mal drenaje también. También va a haber una desertificación por la tala de los bosques de algarrobos y zapotes del desierto que se van extendiendo y las dunas van a avanzar sobre las áreas agrícolas. Y es así como se van a ir pues, desertificando las zonas de la costa norte en ese sentido, ¿no? En el sector centro-sur, eh, los problemas que van a quejar aquí son la salinización por excesivo riego y mal drenaje. Eh, Cerca de casi el 40% de las tierras agrícolas están afectadas y también va a estar presente la erosión eólica por tala y quema de la vegetación, la erosión fluvial, los ríos van a arrastrar las tierras por falta de vegetación, ¿no? Toda vez que el suelo queda descubierto, pues el suelo queda pues susceptible o vulnerable a que pueda ocurrir, pues se vaya a ir degradando poco a poco, ¿no? En la zona de la vertiente occidental, por ejemplo, eh, va a afectar lo que es la erosión, porque va a ser afectado por la erosión hídrica grave, con deslizamientos en la época de lluvias, ¿no? Y la causa es la tala y la quema de la vegetación de las laderas y el sobrepastoreo. Zonas interandinas y altoandinas, vemos que aquí va para lo que es la erosión hídrica fluvial, con la falta de cobertura vegetal y la quema de los rastrojos que dan en el suelo. Este problema afecta el 60% de los suelos agrícolas de la región. El sobrepastoreo y la quema de pajonales en las mesetas de altoandinas y la contaminación eh, por relaves mineros que alteran los suelos circundantes a los ríos y lagunas, ¿no? También la ausencia de cobertura vegetal y pérdida de la estructura física de los suelos. En la selva alta, por ejemplo, la erosión hídrica grave por las excesivas pendientes, las altas precipitaciones y la deforestación controlada generan deslizamientos y huaicos. Las malas prácticas agrícolas que eliminan la materia orgánica, que no la restituyen en forma natural.
En tanto que en la selva baja, la erosión pluvial, la deforestación masiva de las orillas de los ríos va a producir una acelerada erosión de las mejores tierras aluviales. Y también las malas prácticas eh, agropecuarias que eliminan la materia orgánica, ¿no? Van a dejar pues, los suelos descubiertos y los van a hacer pues, vulnerables a cualquier tipo de, en este caso, pues, de certificación. Algunas medidas de control sostenible para el desarrollo sostenible contra la desertificación, ¿no? ¿Qué se puede hacer para poder evitar esta desertificación? Una de las medidas, por ejemplo, sería pues coordinar la gestión de las tierras y de los recursos hídricos, proporcionar a las comunidades locales los medios necesarios para que puedan prevenir la desertificación. Además, también proporcionar a las comunidades locales los medios necesarios para que puedan prevenir la desertificación. Otra medida sería apoyar los modos de vida alternativos que no dependan del uso tradicional del suelo. Por ejemplo, la agricultura en las zonas secas, la agricultura de invernadero, las actividades relacionadas con el turismo, que requieren un menor uso de las tierras y de los recursos naturales locales, ¿no? Tener algunas medidas que pudieran controlar esta desertificación y por ende lograr un desarrollo sostenido. Otro problema que aqueja es la deforestación. La deforestación en sí pues es el retiro de árboles sin una replantación adecuada. Causas, ¿qué es la causa? ¿Qué es lo que causa la deforestación? La agricultura migratoria y comercial, la minería ilegal de oro, la tala ilegal de cultivos de coca, la tala para combustible, la tala comercial ilegal, obras de infraestructura vial. A esto la FAO, no, en el año 2020 señaló eh, que el área forestal mundial continúa disminuyendo y ha perdido ya 420 millones de hectáreas de bosques desde el año de 1990, ¿no? Entonces, es una problemática a nivel mundial. Ahí vemos la imagen de la distribución mundial de los bosques por zona climática, ¿no? Hacia el 2020, como referencia para ver cuánto de extensión, cuánto de superficie está pues deforestada a nivel mundial. En el Perú, ¿cómo se ve, cómo se visualiza esta deforestación? Si bien tenemos la floresta en el Perú, que es el recurso natural renovable más notable del país, pero por la tendencia absolutamente creciente de la deforestación, que más o menos se han perdido 7.800.000 hectáreas de territorio a nivel nacional. Y según este proyecto de monitoreo de la Amazonía Andina, fundado en el año 1922,
La deforestación en el Perú alcanzó, ¿no?, las 144.683 hectáreas y entre el 2021 y 2020 se perdieron cerca de 2,4 millones de hectáreas de superficie boscosa, según datos del MINAM, ¿no? Es una cifra muy alarmante que cómo se van perdiendo tierras, ¿no?, a lo largo de todo el país. En los departamentos de, por ejemplo, de Loreto, Ucayali, San Martín, Huánuco, Madre de Dios, Junín, Pasco y Amazonas son los que más deforestación han tenido. Ahora, este proyecto de monitoreo de la Amazonía andina, el MAP, ¿no? Tiene sus zonas identificadas con mayores problemas de deforestación, tal como estamos viendo en el mapita. En el mapa se visualiza la Pampa de Iberia y Madre de Dios, alrededor del Parque Nacional de Bahuaja, ¿no?, con N entre Madre de Dios y Puno, en la Amazonía Central entre Ucayali y Huánuco, y otra en Ucayali y Loreto, ¿no? Ahí está, pues, y vemos, podemos ver la leyenda de cómo está, cómo se ha distribuido estas zonas deforestadas a nivel nacional. Desarrollo sostenible de la deforestación. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué medidas podemos optar para que no haya esta deforestación o no continúe, ¿no?, esta deforestación? Entonces acá podemos reforestar las áreas deforestadas, sería una de las medidas, utilizar métodos menos agresivos, evitar el derroche de recursos naturales, consumir productos sustentables, capacitar a los colonos, reformar algunas normas, ¿no?, en bien de nuestros recursos. Y aquí tenemos otro gran problema con nuestros recursos, que es la contaminación del agua. Llámese contaminación a cualquier cambio en cuanto a su calidad, ¿no?, alteración. Este recurso puede ser, pues, de tipo químico, biológico, físico, que la hace perjudicial para los seres vivos. ¿Qué la causa? Bueno, básicamente la introducción directa o indirecta de sustancias contaminantes en mares, lagos, ríos y acuíferos. Cuando los contaminantes superan la capacidad de absorción del sistema acuífero, ¿no? Ahora, según el Ministerio del Ambiente, en la mayoría de los ríos de Madre de Dios, eh, mercurio, el mercurio, por ejemplo, supera el límite máximo permisible, ¿no?, que es una de las causas por la cual, pues, se contamina el agua. ¿Cuáles son las consecuencias? Para algunas consecuencias, como por ejemplo, va a generar casi el 80% de las enfermedades en los países en vías de desarrollo. Va a haber un incremento de muertes de personas al año por su ingesta. Va a alterar, ¿no?, los ecosistemas acuáticos del litoral. Disminución de la producción pesquera. Y a esto, pues, se optan algunas medidas de desarrollo sostenible, como por ejemplo, reducir el volumen de los contaminantes, reutilizar y tratar las aguas residuales, reciclar los contaminantes, ¿no? Están entre las medidas para poder reducir esta contaminación. Otro problema que aqueja también los recursos son la contaminación del aire.
Entonces, la contaminación del aire también es otro problema que va a aquejar a nuestros recursos naturales, ¿no? Eh, Cuando hay presencia de uno o más contaminantes, o cualquier combinación de ellos, concentraciones a niveles tales que puedan constituir un riesgo a la salud de las personas, ¿no? A la calidad de vida de la población, eh, a la preservación de la naturaleza o la conservación del patrimonio natural. ¿Cómo se origina? Estos orígenes pueden ser de fuentes biogénicas, también de fuentes antropogénicas. Fuentes biogénicas van a necesariamente cuando hay eventos contaminantes producidos por fenómenos propios de la naturaleza. Y antropogénicas, actividades o intervenciones que realizan las personas, siendo la principal causa la combustión de energía fósil. En el Perú, la calidad del aire, pues, de acuerdo con el estudio, reporte de la calidad del aire en el mundo en el 2021, realizado por la firma privada de IQR, el Perú tiene la más baja calidad de aire en América Latina, ocupando el puesto 26 a nivel mundial. Entonces, el Perú pues ocupa el puesto 26 a nivel mundial, ¿no? Y el estudio evaluó el nivel de calidad del aire de 117 países de todo el mundo a través de la existencia de materia particulada, ¿no? Ahí vemos los ejemplos, los gráficos, cómo están distribuidos los contaminantes, ¿no? Bien. Algunas medidas sostenibles frente a esta contaminación del aire tenemos eh, utilizar, por ejemplo, bombillas y electrodomésticos de bajo consumo, ¿no? Usar el transporte público, bicicleta y caminar, que también sería pues una de las medidas sostenibles frente a esa contaminación del aire. Mantener automóviles con el debido mantenimiento, porque a la actualidad, por ejemplo, se ven pues buses obsoletos, antiguos, que eran que aún todavía, todavía siguen circulando, sin embargo, son ya obsoletos, muy antiguos y emanan gases tóxicos. Además, también pueden conducir vehículos eléctricos o híbridos y vehículos híbridos, eh, mm, elegir limpiadores ecológicos, usar pinturas a base de agua o sin solventes, sellar los recipientes de productos de limpieza y productos químicos, ahorrar energía, reducir el consumo de carne y productos lácteos, compostar lo que es el abono orgánico, alimentos orgánicos y reciclar la basura no orgánica. También podemos disminuir el uso de plásticos y evitar la quema de basura, ¿no? Son algunas de las medidas sostenibles frente a esta contaminación del aire. Otro problema grande que tenemos es la contaminación del suelo.
Entonces, esta contaminación del suelo es una alteración del recurso con la presencia de sustancias químicas producidas por el hombre, las cuales van a afectar su capacidad productiva. ¿Cuáles son las fuentes contaminantes del recurso suelo? ¿No? Generalmente, las prácticas agrícolas deficientes, con una mala tecnificación, una mala capacitación, la gestión inadecuada de desechos sólidos, ¿no? Almacenamiento inseguro de residuos químicos y nucleares peligrosos, la lixiviación de vertederos mal administrados, vertido descontrolado de residuos domésticos, industriales y mineros, ¿no? Son algunos de las fuentes que van a contaminar este suelo. Y poco a poco van a ir, pues, destruyendo su capacidad productiva de este recurso que es el suelo. Consecuencias. ¿Cuáles serán las consecuencias de esta contaminación del suelo? La pérdida de la productividad, como ya dije inicialmente, muerte de los organismos útiles al suelo, concentración de plaguicidas en la cadena alimenticia, ¿no? Y va a haber muchas consecuencias más, ¿no? Y entre las medidas que podemos tener como una medida de desarrollo sostenible, podríamos utilizar de repente abonos orgánicos, practicar la rotación de tierras de cultivo, aplicar racionalmente los plaguicidas, ¿no? Racional y ordenada, de forma ordenada, ¿no? Plaguicidas. Son algunas de las medidas que se podría hacer para poder minimizar o mitigar los impactos que pudieran causar en este recurso, ¿no? Que es el suelo. Otro problema que aqueja es la pérdida de la biodiversidad. La pérdida de la biodiversidad, ¿no? Básicamente se refiere a la disminución o desaparición de la biota, de la diversidad biológica. Entendida esta como la última, ¿no? Como la variedad de seres vivos que habitan en el planeta. ¿Cuáles son los problemas que afectan a la biodiversidad? Son muchos, por ejemplo, la sobreexplotación del medio natural, la pérdida y la degradación de hábitats, contaminación del medio ambiente, introducción de especies invasoras, efectos del cambio climático, los cuales van a tener consecuencias negativas, ¿no? Tienen varios efectos negativos, como por ejemplo en sí sobre el hombre, sobre el bienestar humano, como la seguridad alimentaria, la vulnerabilidad ante los desastres naturales, la seguridad energética, el acceso al agua limpia y a las materias primas. Algunas medidas de desarrollo sostenible tenemos acá. Eh, no adquirir especies exóticas ni abandonarlas, ya que estas se convierten en invasoras. Asumir las 3 Rs ecológicas, como es reducir, reutilizar y reciclar. Elegir productos y servicios sostenibles para reducir su impacto en la naturaleza. Actuar de manera responsable en la naturaleza. No hacer fogatas, tirar basura o llevarse ningún ser vivo.
reducir el uso de energía y combustibles, exigir a los gobiernos el cumplimiento de las normas que protegen la biodiversidad, ¿no? Serían algunas de las medidas de desarrollo sostenible contra este recurso, con este problema que es la pérdida de la biodiversidad. Bien, vamos a realizar ahora ejercicios y vamos a desarrollar los ejercicios planteados, según de acuerdo a esto, ¿ok? Bien, ejercicio número 1, ¿no? Dice, los recursos naturales son bienes materiales de la naturaleza y estos son aprovechados por las sociedades humanas para contribuir a su bienestar y desarrollo de manera directa o indirecta. Al clasificarlos por su regeneración o renovación, podemos mencionar que son renovables y no renovables. Con respecto a esta forma de clasificar a los recursos naturales, determina el valor de falsedad o verdad de los siguientes enunciados. El enunciado 1 dice, eh, son renovables cuando su tasa de renovación es menor a su tasa de uso. Son renovables cuando su tasa de renovación es menor a su tasa de uso. Es falso, ¿verdad? Ya que estos son renovables cuando un recurso, su tasa de renovación es relativamente superior a su tasa de uso. De esta forma, mientras se consume, ¿no? Mientras se consume el recurso, se puede ir renovando para que no desaparezca en el tiempo, ¿no? Por eso es falso. Bien, opción 2. Los combustibles fósiles y los minerales son catalogados como renovables. Esto también es falso, ¿no? Porque los combustibles fósiles y los minerales son clasificados como no renovables. Enunciado 3. Los no renovables presentan una tasa de extracción mayor que su renovación. Los no renovables, o sea, los recursos no renovables presentan una tasa de extracción mayor que su renovación. Y esta de acá sí es verdadera, ¿no? Los recursos no renovables presentan una tasa de extracción mayor que su renovación, ¿no? El enunciado 4 dice, la energía solar, eólica y los bosques son ejemplos de recursos no renovables. Esta opción este enunciado es verdadero, ya que la energía solar, eólica y los bosques son ejemplos de recursos renovables, ya que se pueden regenerar naturalmente, ¿no? Y entonces la respuesta al ejercicio 2 es la respuesta E. Falso, falso, verdadero, verdadero.
Bien. Ejercicio 2. Ejercicio 2. Bien, vamos con el ejercicio número 2. El Perú presenta aproximadamente una extensión de 516.000 kilómetros cuadrados de superficie de tierras secas y aproximadamente el 58,14% de estas se hallan en proceso de desertificación y 3,8 millones de hectáreas ya están desertificadas. Sobre esta problemática en nuestro país, identifique algunas de las actividades que causan impacto en la tierra.
Enunciado uno, los suelos de la costa norte son más afectados por la sobreexplotación de acuíferos. Y vemos que enunciado uno pues, es incorrecto porque dice que los suelos de la costa norte son los más afectados por la explotación de acuíferos. En la costa norte son más afectados por el sobreriego, ¿no? Hay un sobreriego y eso hace pues que la costa sea más afectada. Por lo tanto, es incorrecto. Enunciado 2. El sobrepastoreo andino y la falta de cobertura vegetal incrementa la erosión hídrica. ¿Mm? Esta es correcta, ¿no? Si bien es cierto que este sobrepastoreo andino, la falta de cobertura vegetal va a incrementar poco a poco la erosión hídrica, ¿no? Ese enunciado sí es correcto. 3. La deforestación incontrolada en las laderas de los ríos genera la amplitud de zonas hídricas de uso poblacional. Tercera. ¿No? Esta de acá, pues, si es la deforestación incontrolada en las laderas de los ríos, genera amplitud de zonas hídricas de uso poblacional. Ese es incorrecto porque sí, va a la deforestación incontrolada en laderas y orillas de los ríos, va a desatar procesos erosivos muy graves, ¿no? Por lo tanto, ese enunciado es incorrecto. Bien, la cuarta, em, los relaves mineros son contaminantes químicos que afectan los ríos de la costa, sierra y selva. Esta es correcta, ¿no? Efectivamente, los relaves mineros son contaminantes químicos que van a afectar estos ríos de tanto de la costa como de la sierra y como de la selva. ¿Sí? Bien, vamos a la ejercicio número 3. El suelo está compuesto por minerales, materia orgánica, agua, aire y organismos vivos. Es un recurso natural fundamental para la vida en la tierra. Lo que es muy importante es su conservación, pero con las malas prácticas agrícolas trae como una de sus consecuencias A, el aumento de organismos útiles en su capa superior, B, la disminución del lecho rocoso de su estructura, C, la extensión de vegetación y animales silvestres, D, el desarrollo de la producción de arcilla y arena y humus, y E, la pérdida de la capacidad productiva del suelo. Aquí los agentes contaminantes del suelo son muy diversos y proceden generalmente de las actividades desarrolladas por el hombre. Y es así pues como las consecuencias por las malas prácticas agrícolas generan pérdidas productivas, muerte de organismos útiles del suelo y concentración pues en cuanto a la cadena alimenticia, ¿no? En ese sentido, la respuesta correcta es la E. La opción número 3, la pérdida de la capacidad productiva del suelo. Bien, vamos con el ejercicio número 4.
Entonces, en el ejercicio 4, la biodiversidad se encuentra amenazada por diversas actividades humanas, como la deforestación, la contaminación, la urbanización y la sobreexplotación de recursos naturales. De lo mencionado, identifique algunas medidas que podemos adoptar para su conservación. Tenemos el enunciado 1, que dice reducir el uso de energía de origen fósil que daña al medio ambiente. Este enunciado es correcto, ¿no? Porque si nosotros reduciríamos el uso de energía, combustibles, no podríamos evitar así, pues, sería una medida en la cual podamos adaptar para poder mitigar o un poco reducir la contaminación, ¿no? En el enunciado 2, permitir la interacción y domesticación de animales silvestres. Lo que se busca es respetar el hábitat y no domesticar especies exóticas o silvestres, ¿no? En ese sentido, pues, esta es incorrecta, ¿ya? 3, enunciado 3. Asumir las 3 R's ecológicas: reducir, reutilizar y reciclar. Efectivamente, ¿no? Esta opción es correcta, ¿no? Que va a ayudar como una medida de poder minimizar estos impactos en la cual pues podemos perder nuestra biodiversidad. Opción 4, exigir a las autoridades el cumplimiento de las normas que lo protegen. Claro, porque cada norma, cada recurso tiene una, una ley que la ampara, ¿no? Según la Constitución Política del Perú. Entonces, la opción correcta sería la, ¿no? La 1 y 3 son, 1, 3 y 4 son correctos. Y entonces ahora vamos a pasar a lo que es cívica. ¿Ok? ¿Me permiten compartir?
Pues que con los Bien, avances, por ejemplo, vamos a compartir lo que es cívica. Cívica, ¿dónde estás? Acá. Vamos a cargar cívica. Mm, Ok. Bien, vamos a visualizar entonces cívica, aspectos que fundamentan nuestra peruanidad. Básicamente el concepto de peruanidad, ¿no? Si bien entendemos peruanidad como el amor, ¿no? El sentido de pertenencia en cuanto a nuestras costumbres, tradiciones comunes que nos hacen querer a lo nuestro, ¿no? Lo que tenemos acá en nuestro país, en Perú. Bien, si bien cierto, el Perú es un país diverso, es uno de los países culturalmente más diversos en América y el mundo, ¿no? Y esta diversidad pues se debe a los pueblos originarios, a la variedad geográfica, a culturas extranjeras, ¿no? Tal como vemos en la imagen, por ejemplo, ¿no? Vemos ahí que hay una diversidad étnica, cultural, ¿no? Es cultural. Incluso ahí tenemos, por ejemplo, algunos santuarios, parques nacionales que son reconocidos a nivel mundial por la UNESCO. Esta variedad, esta diversidad se debe pues justamente a esa diversidad en cuanto a los pueblos originarios, ¿no? Y básicamente a la variedad geográfica que tenemos en cada cultura, en cada espacio geográfico delimitado que tenemos acá en el Perú. La peruanidad. La peruanidad es, hablar de peruanidad es hablar de sentimiento, ¿no? Hablar de identidad nacional, identidad que vincula a los pueblos y a los habitantes de Perú, que nos unen, sí, ¿no? A todos los habitantes, tanto de la costa, de la sierra, como de la selva. Esta se encuentra basada en el efecto hacia sus tradiciones y a la fe en sus destinos. ¿No? Cada cultura, cada pueblo tiene diferentes tradiciones, diferentes culturas, diferente fe, diferentes creencias religiosas incluso, ¿no? En la peruanidad se hallan las expresiones como la cultura, el arte y vivencias que construyen la idea de Perú. ¿Qué aspectos fundamentan nuestra peruanidad? Por ejemplo, hacernos tener valor o revalorar la acción del hombre a través de los tiempos, ¿no? Siempre hubo, para este presente hubo un pasado, hubo un histórico, ¿ya? Entonces vemos que, y así a través del tiempo vamos formando, pues se van compilando procesos, sucesos históricos que hay que revalorar esta acción del hombre, ¿no? A través del tiempo. También reconocer, también, entonces, estos aspectos nos van a fundamentar en nuestra perenidad, ¿no? Valorar, ¿no? Algunas, por ejemplo, algunos estilos arquitectónicos, como por ejemplo ciudades fundadas en el Perú en el pre y postcolombino, como por ejemplo, como una manifestación de la creación del hombre, ¿no? A través del tiempo, que aún incluso perduran. Por ejemplo, en Cajamarca tenemos muchas casonas que son estilo precolombino. En Lima también tenemos, por ejemplo, en Lima Centro, en Lima Monumental, tenemos lo que es la catedral, el Palacio de Gobierno, lo que es la Plaza San Martín, ¿no? Son ciudades o construcciones, ¿no? Que se han pues construido a través del tiempo, hace muchos, miles de años atrás, ¿no? Entonces es justamente revalorar estas construcciones, ¿no?
Bien. Y también considerar, pues, revalorar idiomas, como por ejemplo nuestros antepasados, que aún superviven, ¿no? Y es una obligación incorporarlos a la cultura nacional. Por ejemplo, antiguamente teníamos lo que es el Sacha, Inti, el Rumi, el Yacu, el Mayu, el Puyu, el Guaira, ¿no? Que a la actualidad, por ejemplo, tenemos más dialectos más que podríamos reincorporarlos, ¿no? Valorar las técnicas diseñadas por los antiguos peruanos en la construcción de sus obras de infraestructura agrícola que permitieron el aprovechamiento de los suelos, ¿no? Como por ejemplo el sistema de andenería, el sistema de andenería que a la actualidad hay. Entonces, por ejemplo, en la actualidad todavía hay en los pueblos, por ejemplo, de Apurímac, en la zona de las Punas, en Ayacucho, ¿no? En Huaraz, se cultiva en un sistema de andenerías que no, eso no lo han hecho ahora en la actualidad, ¿no? Son técnicas diseñadas por los antiguos peruanos, ¿no? Y eso pues hay que valorar, ¿no? Esas técnicas hay que valorar. Apreciar también las manifestaciones folclóricas autóctonas de cada pueblo, ¿no? Y las que surgieron producto del mestizaje, por ejemplo, practicándolas y difundiéndolas incluso sin discriminación. Hay mucha gente que, por ejemplo, discrimina o tiene un poco de vergüenza, no, pues no la practica, o ya mucha gente que son alienados a otras culturas, ¿no? Americanas, europeas, ¿no? Entonces, no perder eso, ¿no? No perder justamente esas manifestaciones folclóricas autóctonas, ¿no? Que surgieron producto del mestizaje. Asumir también el concepto de interculturalidad, que es la capacidad de reconocer e incorporar la diferencia como una constante en la vida contemporánea, ¿no? Además, también incluir en la vida nacional a millones de peruanos que organizados en comunidades campesinas y nativas pueblan el territorio alejados de los beneficios que otorga la civilización. Claro, sí, es cierto, pues, por ejemplo, en la actualidad hay muchos pueblos que están en las alturas, en las punas, que pues no, prácticamente casi nunca han venido a la capital, no conocen, incluso no saben lo que es internet, no, muchos no, en muchos casos no tienen ni siquiera una televisión, no conocen lo que es televisión, ¿no? Por eso es como decir que están fuera de la civilización, ¿no? Pero o sea, son parte de nuestro país, de nuestro territorio, ¿no? Somos peruanos todos, ¿no? Entonces, ¿no? Incluirlos en la vida nacional, ¿no? Esos millones de peruanos que están pues organizados en comunidades campesinas, comunidades nativas, generalmente en la parte del Sierra Andina, en la parte alta, en la zona. Bien, el sentido de pertenencia. Esta es una forma de cohesión, adhesión de rasgos que hacen distintivos de una cultura a otra. Implica pues una actitud consciente y comprometida con una determinada colectividad, ¿no? Una determinada área, acción o un determinado territorio, ¿no? En cuyo seno el sujeto participa activamente, si se refiere al hombre, ¿no? Y esto se relaciona pues básicamente a la identidad nacional, ¿no? Como un sentimiento subjetivo del individuo a pertenecer a ese lugar, a una nación, o sea, a pertenecer al Perú, en este caso, ¿no? Eh, y a mi comunidad, por ejemplo, yo soy de Ayacucho, ¿no? Amar a mi lugar de origen, peruana, de Ayacucho, ¿no? Y en la cual pues existen diversos elementos que cohesionan y la hacen única, por ejemplo, su cultura, sus tradiciones, sus bailes, su religión, sus costumbres, ¿no? Porque cada pueblo tiene diferentes costumbres, diferentes tradiciones, incluso idiomas, dialectos, ¿no? Y estos son promovidos por los organismos del Estado, las instituciones civiles,
los medios de comunicación, ¿no? Con elementos básicos, objetivos, sobre los cuales se asienta el sentimiento de pertenencia. Hablar del sentimiento de pertenencia es amor por lo nuestro, ¿no? Amor a una comunidad o a los que son parte de una comunidad, como por ejemplo con su lengua propia de esa comunidad, religión, cultura, etnia, ¿no? Y otros rasgos más, ¿no? Que la van a definir y la hacen única. Las costumbres y tradiciones. Estas costumbres, pues, y tradiciones, si bien el Perú es un país, una nación pluricultural, con una geografía muy variada, y en la cual, pues, va a albergar diversas tradiciones, costumbres, ¿no? Que se celebran a nivel de cosas y reselva. Y algunas de ellas tienen un origen milenario y perduran en el tiempo. Otras se pierden, ¿no? No todas perduran, ¿no? Otras más modernas se suman a las celebraciones ancestrales, teniendo una acogida o un interés popular, ¿no? Esas tradiciones y costumbres. Las tradiciones generalmente es una forma, una manera de pensar, comportarse o hacer algo, ¿no? Que a lo largo del tiempo las personas de una determinada sociedad o familia han hecho de forma similar y esta se va a transmitir de generación en generación. Por ejemplo, en la sierra, en algunas zonas en la cual se dedican a lo que es las actividades agrícolas, no, hacen prácticas agrícolas ancestrales, utilizando, por ejemplo, la chafitaquia para poder trabajar el suelo, ¿no? La tierra, pero, sin embargo, ya hay tecnología moderna, están los tractores, todo eso, ¿no? Pero la gente, los lugareños, utilizan las mismas costumbres de sus antepasados. ¿Por qué? Porque por tradición, ¿no? Porque seguramente su abuelo, su papá utilizaban, hacían de una forma, cultivaban de esa forma y les resultaba. Entonces ellos siguen usando las mismas formas, ¿no? Es un ejemplo, por ejemplo, de tradición, ¿no? Las costumbres son las inclinaciones y los usos que forman el carácter distintivo de una nación, ¿no? Un grupo de personas o de una sola persona al practicar una tradición. Por ejemplo, ahí vemos una alfombra de flores de Ayacucho, es típica de Ayacucho. Por ejemplo, también en Ica también es una costumbre, es una, ¿no?, muy típica que se hace cada año, cuando se celebra el Señor del Luren, la procesión del Señor del Luren, ¿no? También elaboran una alfombra de flores. También acá en Lima, por ejemplo, ¿no? Cuando es la procesión del Señor de los Milagros, también, ¿no? Son costumbres de cada pueblo, de cada ciudad, ¿no? Que, como decía, ¿no? En muchos casos va a perdurar en el tiempo y en algunos casos no. Se van a, pueden perdurar o también se van a perder o se van a sumar a otras celebraciones, ¿no? Algunas principales festividades según las regiones, ¿no? En la costa, por ejemplo, es típico, pues, la procesión de la bandera del Tacna, ¿no? La fiesta de la vendimia, como les comentaba en Ica, también es típico de esta festividad. El Festival de Marinera en Trujillo también es típico de la costa, de la zona costa del norte. Eh, la fiesta de la Santísima Cruz de Chalpón de Motupe en Lambayeque también es típico de la costa. Y así hay muchas costumbres, bailes, rituales incluso que se van a dar en cada región.
Entonces vemos acá, por ejemplo, diversas manifestaciones culturales, tradicionales de la zona de la sierra, ¿no? Como la fiesta del Señor de Muyhuay en Tarma, el Festival de los Negritos en Huánuco, el Carnaval de Cajamarca, la Chonguiná de Huancayo, ¿no? Son típicos de la sierra, ¿no? Estos por nombrar algunos, porque hay muchos más, que son típicas festividades que se celebran cada año. También tenemos en la selva, por ejemplo, algunas festividades incluso algunas que son reconocidas a nivel internacional. Tenemos, por ejemplo, la fiesta de San Juan en toda la Amazonía, ¿no? Que se da en la parte de la selva, la fiesta de los Chayahuitas en Loreto, ¿no? El carnaval y Junchía o matrimonio nativo en San Martín, y la fiesta de las cruces en Ucayali, ¿no? Son algunas festividades que se dan en la parte de la selva peruana. Bien, vamos a hacer los ejercicios. Vamos a desarrollar los ejercicios de esta temática relacionada a lo que son identidad nacional, costumbres, tradiciones, peruanidad. ¿Ok? Entonces vamos a desarrollar el ejercicio número 1. Bien, la peruanidad hace referencia al sentido de identidad, ¿no? Que une los pueblos en nuestro país. Su importancia se manifiesta por la diversidad cultural que posee, ¿no? Y con respecto a otros países del mundo, ¿no? En relación con este concepto, identifique la alternativa que mencione los aspectos que fundamentan nuestra peruanidad. Enunciado 1, ¿no? Valorar los idiomas de nuestros antepasados e incorporarlos a la cultura nacional, ¿no? Eh, lo cual es verdadero, ¿no? Priorizar creencias y aspiraciones individuales sobre el bienestar común
Falso, porque es colectivo, ¿no? 3, reconocer como manifestaciones culturales a las ciudades pre- y postcolombinas, lo cual es cierto, ¿no? Incluirlas, tomar en cuenta nuestros antepasados, verdadero. 4, revalorar las expresiones alóctonas para fomentar la integración nacional, es falso, ¿no? Por ende, en la expresión número 1, la respuesta correcta es la B. Solo la 1 y la 3 son correctas. Vamos a ir al ejercicio número 2. Bien, los derechos fundamentales son importantes para una buena convivencia en el país, ¿no? En el artículo 2, inciso 19 de la Constitución Política se menciona lo siguiente: toda persona tiene derecho a su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce, el Estado reconoce entonces, toda persona tiene derecho a su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la nación. Según lo expuesto, indique la alternativa que represente lo mencionado en el artículo de la Constitución. Bien, tenemos los siguientes enunciados. Una persona está obligada a usar solo el quechua ante cualquier autoridad. B, el Estado promueve la construcción de la identidad personal en todas sus instancias. C, la falta de la preservación de manifestaciones culturales y lingüísticas en el país. D, el Estado fomenta la educación elitista sin importar la erradicación del analfabetismo. Deficiencia al garantizar el derecho a educarse gratuitamente en todo el Perú. Si bien el Tribunal Constitucional señaló que el derecho a la identidad étnica no solo cuenta con protección a nivel constitucional, sino también cuenta con tutela internacional. Además, la vida cultural a la que tienen derecho los grupos minoritarios también debe ser pues, prerrogativa del grupo mayoritario, toda vez que este fenómeno cultural es inherente a todo grupo humano, ¿no? Entonces, por ello podemos manifestar que el Estado promueve la construcción de la identidad personal, ¿no? En todas sus instancias, ¿ya? Entonces, la opción correcta es la B. Ejercicio 2, opción B. Bien.
Vamos a ver el ejercicio número 3. Ejercicio número 3. El Carnaval de Cajamarca es una fiesta llena de color, música y tradición. El 10 de febrero comenzó con la salida del Ño Carnavalón. Dicha festividad se inició en la década de los 30 del siglo pasado, con manifestaciones artísticas como danzas, corsos de carros alegóricos adornados con flores y engalonados por la presencia de bellas reinas, cuyo desfile se realizó alrededor de la Plaza de Armas de la ciudad. Al respecto, indique la alternativa que interprete correctamente lo manifestado por dicha celebración realizada en Cajamarca. Bien, tenemos 5 opciones. Entonces vamos a ver la primera opción, ¿no? Es una manifestación discontinua que se realiza después de un fenómeno natural. B. Dicha celebración es considerada como una tradición por sus diversas costumbres. Tenemos la otra opción C. El Estado debe aislar dichas celebraciones para que sean solo de los lugareños. Falso, ¿no? Es una celebración realizada desde el siglo XXI importante para la cultura nacional. Su desarrollo limita el turismo interno y conlleva pérdidas económicas en la región. Bien, entonces debido a esto, pues vemos que a distintas fechas, cursos, festivales
concursos y bailes, el carnaval de Cajamarca se ha ganado el nombre de la fiesta más alegre del Perú, ¿no? Dicha celebración es considerada como tradición y costumbre en dicha región. Por tanto, la opción correcta es la B. ¿Ok? La 3, alternativa B, es la correcta. Bien, pasamos a al ejercicio número 4. Ok. Entonces, en la 4 tenemos acá, con respecto a las festividades realizadas en el país, como representación de la pluriculturalidad y la importancia de la revalorización de las costumbres y tradiciones, ¿no? De lo expuesto, relacione correctamente las siguientes regiones con sus respectivas festividades. Es un match, ¿no? Tenemos costas y reserva. Tenemos actividades, festividades como el Festival de Yaguas Fiestas en Coyurqui, la fiesta de la Santísima Cruz de Chalpón de Motupe, y tenemos el Carnaval de Junchía, matrimonio nativo de Lamas, ¿no? Y tenemos qué festividad se da tanto en la costa, en la sierra, como en la selva. Vemos, pues, claramente, está sencillo esta pregunta, ¿no? Que claramente vemos que en la costa se realiza, pues, lo que es la fiesta de la Santísima Cruz de Chalpón de Motupe. No, está clarísimo, ¿no? Y en la sierra, el Yaguar, la famosa festividad del Yaguar Fiesta en Coyurqui. Y en la selva, el carnaval de Junchía, un matrimonio nativo de Lamas, ¿no? Entonces, esas serían, pues, las alternativas, no sería, pues, las alternativas correctas. Sería la 1, ¿no? Como habíamos hecho el match, ¿no? La respuesta A, ¿no? La 1 con la B, la 2 con la A y la 3 con la C, ¿no? 1A, 1B, 2A, 3C, ¿ok? Bien, entonces hemos llegado al final. Para cualquier ampliación de consultas, sabemos que estamos en sesiones de clase y también en consultas académicas, horario, caso mío, estoy los jueves de 10 a 12 y los viernes, como hoy, de 3 a 5. ¿Ok? Entonces, conmigo será hasta el próximo viernes, ¿no? De 3 a 5 de la tarde, para ampliarnos en cuanto a temáticas, algunos conceptos, algunos términos, preguntas o respuestas que no haya quedado claro. Entonces me despido y nos estamos viendo en la próxima sesión. ¿Sí? Chau, chau.